Buenos días, compañeros y maestras. Hoy vamos a revisar el tema de Revolución Mexicana y la Constitución de 1917. En esta imagen podemos observar al general Porfirio Díaz, a Pancho Villa, a Emiliano Zapata, a Francisco I. Madero y a Venustiano Carranza. La Revolución Mexicana fue la secuela del Porfiriato, además de ser el proceso definidor de México durante el siglo XX. Bueno, esta etapa tuvo un retroceso económico junto a un conflicto armado con el propósito de cambiar el sistema del país. En otras palabras, el movimiento obrero y campesino generó una revuelta social con la prioridad de sacar del poder al general Porfirio Díaz y así generar un mayor crecimiento económico de la mano del campo que se había ignorado en esos años. La lucha armada duró aproximadamente 7 años, aunque esto solo corresponde al conflicto bélico, pues las protestas empezaron desde 1890 y la estabilidad del país se alcanzó hasta 1917. La revolución en su etapa más importante empezó con Francisco I. Madero y su idea de oposición a la reelección de Díaz. Con la llegada de Francisco I. Madero a la presidencia no se observaron mayores cambios en las políticas sociales y económicas del país, además de que las relaciones internacionales se mantuvieron sin cambios grandes. Esto también fue aunado a que Victoriano Huerta tenía un hambre de poder y quería derrocarlo a él para así hacerse con la presidencia de México. En 1913, al iniciar la lucha armada entre carrancistas y villistas, se empieza a ver una desarticulación en el sistema económico estructurado durante el Porfiriato. Esto quiere decir que básicamente todos los avances, o algunos de ellos que se obtuvo durante el Porfiriato, se vieron mermados por la detención de las fábricas o por la detención de algunos procesos industriales. De lo anterior, el Distrito Federal, la costa occidental, la costa del Golfo de México y Yucatán fueron las menos afectadas por el movimiento armado. Esto se puede explicar por las industrias que había en estos lugares, por ejemplo la industria de la exportación y la importación en las costas y la concentración de la mayor riqueza en el Distrito Federal. A continuación observaremos algunas afectaciones debido a la lucha armada. Durante el periodo de 1910 a 1920, hubo un gran desorden y violencia producto del conflicto bélico, lo que ocasionó una economía muy irregular. La diferencia entre las clases sociales estuvo muy marcada en esta época. Por una parte, teníamos regiones sumamente desarrolladas, como lo era el Distrito Federal, el norte de la República, y zonas sumamente olvidadas, como el sur del país. Al promulgarse la nueva Constitución, y con los Estados Unidos envueltos en la Primera Guerra Mundial, la economía mexicana inició una recuperación más independiente. En la mayoría de las regiones del país, la propiedad de algunos bienes urbanos y rurales cambió de manos. En 1917, la propiedad original de los recursos naturales del país pasó constitucionalmente a la nación, pero por concesión, su control privado quedó intacto. Algunos intelectuales dicen que la revolución terminó hasta la llegada al poder del general Lázaro Cárdenas y otros más dicen que esta lucha sigue sin terminar. En esta diapositiva podemos observar la coyuntura social de la época, en donde podemos ver cómo existían disturbios, podemos observar a la gente armada, podemos ver a las famosas adelitas que eran mujeres que tenían sus carrilleras, que tenían que salir a pelear y a defender un ideal. Lo más grave respecto a la población mexicana es que durante esta década dejó de crecer. Su distribución se alteró con las migraciones hacia el noroeste, el Golfo de México y las grandes ciudades, en especial el Distrito Federal. La corriente migratoria a los Estados Unidos fue un flujo constante que alimentó los estados centrales del norte, sobre todo a partir del momento en el que los Estados Unidos entraron en la batalla en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Pues ahí podemos ver alguna imagen de la época, ¿no? que nos refleja su situación, ¿no? Las relaciones de producción sufrieron grandes cambios. Por relaciones de producción nos referimos a una relación que tiene algún sujeto, un ser humano, con algún producto o su obtención de este. Esto es un término más usado en el marxismo. Pero bueno, continuemos. Por lo que la agricultura, especialmente en los territorios centrales del norte de México y en Yucatán, se debilitó el peonaje y se expandieron los mercados libres de trabajo. A diferencia de la zona norte mexicana, en algunos estados del sur desapareció por completo el peonaje y reaparecieron las pequeñas comunidades tradicionales, un poco haciendo alusión a lo que nos decía Marx y sus relaciones comunitarias de trabajo. Las condiciones de producción y de la economía del país
cambiaron mucho año tras año y dependiendo la región. La violencia golpeó más a los estados del norte y a los estados centrales en el sur, sobre todo a lo largo de las vías férreas y en las zonas mineras, ganaderas, algodoneras y azucareras. Y ganadería. Los cambios más notorios en el uso de las tierras tuvieron lugar en las regiones centrales del norte, donde se emprendió con vigor el cultivo de siembras comerciales como el garbanzo y el algodón. En las regiones centrales del sur, los cultivos comerciales cedieron su lugar al cultivo de la subsistencia del maíz y del frijol. Durante 1915, las cosechas fueron pésimas en todo el país y se redujo a cerca de la mitad el volumen de promedio. Hubo graves pérdidas en la exportación del azúcar y el arroz. Los rebaños de ganado ovino registraron una merma, pero los animales domésticos crecieron innumerablemente. Transporte. Después de 1913, los ferrocarriles estaban destruidos o seriamente dañados. Es posible que el número de mulas y burros se duplicara en los años de la Revolución, principalmente para el uso de transporte de carga y de mercancías, así también para la misma guerra. Industria. Muchos talleres artesanales tuvieron que cerrar. Las plantas industriales sufrieron realmente pocos daños, pero la inseguridad les impidió el camino a nuevos mercados. La dificultad del transporte, producto de lo que ya les platiqué de los ferrocarriles prácticamente dañados, les impidió el camino a nuevos mercados. La dificultad del transporte provocó una grave recesión en casi todas las zonas industriales del centro y norte del país, en 1913 y en el Distrito Federal hasta 1915. Debido a todo esto, no fue hasta 1916 cuando los principales centros fabriles empezaron a elevar constantemente su producción, y para finales de esta década, la mayoría de estos centros fabriles ya habían alcanzado una producción elevada y altamente competitiva. Para 1914, el sistema bancario se había derrumbado y durante 1915 a 1916 ya no se contaba con una autoridad financiera, lo cual obligó a improvisar en materia de créditos y permitió que los constitucionalistas, por su control de los grandes centros comerciales, libraran sus más duras campañas militares a poco costo. Constitución política de 1917. Con el golpe de Estado por parte del ejército, la muerte de Francisco I. Madero y posteriormente la nueva presidencia a cargo del usurpador Victoriano Huerta, surgieron nuevos movimientos para derrocar a este nuevo gobierno. La rebelión contra Huerta se desarrolló desde un principio en 4 escenarios importantes, cada uno con sus particularidades sociales, políticas, económicas, ideológicas y militares. Hoy les voy a hablar de Sonora, con Álvaro Obregón. El liderazgo en esta época fue tomado por varios miembros que eran de la clase media, quienes habían estado constreñidos económica y políticamente durante el porfiriato, pero habían alcanzado apreciables puestos políticos durante el maderismo y el objetivo de su lucha eran conservarlos. Los líderes más importantes fueron Álvaro Obregón, Salvador Alvarado, Plutarco Elías Calles, Manuel Diegues y Adolfo de la Huerta, además de Chihuahua y Durango, con Francisco Villa. El contingente antihuertista de Chihuahua y del norte de Durango era muy particular al grado de ser dirigido por un miembro de las clases bajas, Francisco Villa. A diferencia de los alzados en Coahuila y Sonora, Francisco Villa no era una autoridad local, sino un rebelde típico. En consecuencia, sus lugartenientes y los líderes secundarios también pertenecían a los sectores populares, esta siendo la principal diferencia entre Villa y los anteriores. Sur del país, con Emiliano Zapata. Al desaparecer la esperanza de alguna reforma agraria, los habitantes de las comunidades campesinas se vieron obligados a intensificar su lucha defensiva. Los zapatistas participaron en la lucha sin reconocer el liderazgo de Carranza y gracias a ellos la fase antihuertista de la revolución fue birregional. Coahuila. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza y las otras autoridades coahuilenses no reconocieron a Huerta, al que declararon rebelde y convocaron a la creación de un ejército al que llamaron constitucionalista, con el propósito de relocar y restaurar la legalidad. El movimiento antihuertista de Coahuila se caracterizó por su naturaleza legalista y por tener como líder a un gobernador. México preconstitucional. La etapa gubernativa carrancista se divide en 2 fases, la preconstitucional y la constitucional, siendo en mayo de 1917 la línea de división. La primera se caracterizó por su predominante aspecto militar. Permanecían en armas los villas y zapatistas, además de que no iniciaron otros movimientos armados en varias partes del país,
para rechazar la implantación del modelo revolucionario. Para concluir, bueno, les mostramos las siguientes imágenes, donde de nuevo se muestra el contexto, se muestran los ferrocarriles y pues algunos revolucionarios. Creación de la Constitución Política de 1917. La nueva ley suprema debió ser elaborada por diputados elegidos a todo lo largo del país. Su número sería determinado por la cantidad de habitantes de cada estado, y no podían ser elegidos quienes hubieran sido enemigos del constitucionalismo, lo que excluía a huertistas y a convencionistas. La Constitución resultó nacionalista, pues la revolución había buscado terminar con el carácter de México como un país neocolonial. Asimismo, se garantizaba grandes concesiones de los sectores populares del país, ya fueron el reparto agrario o beneficios a los obreros. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.